Buenas tardes a todos, muchas gracias por participar de este Teaching Course de Montevideo y por la invitación de los organizadores. En el día de hoy vamos a tocar el tema factores de riesgo de enfermedad renal crónica en pediatría. Como todos sabemos, la enfermedad renal crónica es una patología muy frecuente en el mundo. Se define por el filtrado glomerular, que debe ser menor a 60 mililitros minuto para 1.73, o por otros marcadores de daño renal que están relacionados con la presencia de proteinuria, con alteraciones en las imágenes, etcétera, que persisten por lo menos durante 3 meses. Es una enfermedad muy frecuente que afecta globalmente a todo el mundo, pero sobre todo se ven más afectados las personas que son de bajos recursos socioeconómicos. Esta patología además se caracteriza por tener síntomas y signos completamente inespecíficos, lo cual hace que muchas veces se diagnostique en etapas muy tardías, no permitiendo realizar ningún tipo de intervenciones para enlentecer la progresión o para prevenirla. El diagnóstico, para hacer el diagnóstico se requiere la determinación del filtrado glomerular y en algunos casos es necesario realizar una biopsia renal cuando no queda clara la causa. Tiene múltiples complicaciones, genera anemia, osteodistrofia, en los niños trastornos del crecimiento, trastornos a nivel cardiovascular que determinan la mortalidad, y en definitiva todo esto hace que las personas que la padecen tengan una disminución muy importante de su calidad de vida, con lo cual la mayoría de las instituciones de salud del mundo tienden actualmente a poner el foco no tanto en el tratamiento de los estadios terminales, es decir, la diálisis y el trasplante, sino más bien en la prevención, el diagnóstico precoz, para evitar la progresión y retrasar lo más posible llegar al estadio terminal. Para hablar de algunos números, esta es una enfermedad muy prevalente, afecta entre el 8 y el 18% de la población mundial, es decir, que 1 de cada 10 personas la padecen. Muchas personas, entre 2,5 billones aproximadamente de personas en el mundo, reciben algún tipo de terapia de reemplazo renal, y las personas que padecen esta enfermedad tienen 5 a 10 veces mayor riesgo de morirse, sobre todo por causas cardiovasculares a lo largo de su vida, incluso mucho antes de llegar al estadio terminal de la enfermedad. Es decir, que tiene un altísimo impacto en cuanto a todo lo que se relaciona sistema de salud a nivel mundial. Las causas de enfermedad renal crónica son completamente diferentes en los niños que en las personas adultas. Los niños padecen enfermedad renal crónica principalmente debido a anomalías congénitas de la vía urinaria, CACUT por sus siglas en inglés. El 50% de los niños que padecen enfermedad renal crónica padecen algún tipo de estos trastornos. Hay otras causas también, como las enfermedades glomerulares, sobre todo el síndrome nefrótico córtico resistente y la esclerosis focal y segmentaria, el síndrome urémico hemolítico y enfermedades genéticas hereditarias como las enfermedades quísticas y las idiopatías. En la población adulta, las causas son completamente diferentes. La principal causa de enfermedad renal crónica en adultos es la diabetes, que afecta al 30% de los pacientes con enfermedad renal crónica. Otras causas son las glomerulonefritis, la hipertensión que genera glomeruloangiosclerosis y también enfermedades hereditarias como la poliquistosis renal. Vamos a ver el ejemplo de un niño que se llama Franco, que comenzó el transcurso de esta enfermedad desde la etapa prenatal. En la semana 18 le realizan un diagnóstico de hidronefrosis prenatal del riñón izquierdo. Nace de 34 semanas, con un peso de nacimiento adecuado para su edad gestacional, pero prematuro. Al año de vida se corrige esa hidronefrosis, que estaba constituida por una estenosis pieloureteral, pero se detecta en un centellograma renal que el riñón derecho, que se pensaba que era normal, presenta una displasia importante, lo cual hace que su masa renal esté disminuida en gran medida.
Sigue el transcurso de su vida y a los 2 años padece una insuficiencia renal aguda. Tiene una enfermedad adquirida, un síndrome urémico hemolítico por una infección por STEC, que lo lleva a padecer una insuficiencia renal que requiere diálisis durante aproximadamente 18 días. Por suerte, mejora su función renal, queda con una secuela que fue la proteinuria y llegamos a los 5 años de su vida en estas condiciones, teniendo por delante muchos años todavía, y en los cuales puede surgir cualquier otra enfermedad crónica como la hipertensión, la diabetes y la obesidad. Este caso nos ilustra de qué manera distintos factores a lo largo de la vida de los niños pueden afectar su salud renal y progresar a lo largo de la misma hacia la enfermedad renal crónica terminal. Entonces, resumiendo, los factores de riesgo en la infancia que se asocian con la aparición de enfermedad renal crónica en la vida adulta pueden a grandes rasgos dividirse en 4 grandes grupos. Por un lado, existen factores genéticos que se relacionan con factores étnicos, antecedentes familiares, enfermedades genéticas de tipo monogénica que condicionan una determinada enfermedad, o factores poligénicos de baja penetrancia que pueden afectar la salud de ese individuo y determinar una progresión diferente frente a un medio ambiente predisponente. Por otro lado, están todos los factores perinatales, como la prematurez, el retraso de crecimiento intrauterino o nefrotoxinas que puedan estar expuesto el feto durante su vida prenatal. Todos estos factores también son condicionantes y son factores de riesgo de enfermedad renal crónica en la vida adulta. Con respecto a estos factores, no nos vamos a dedicar en esta charla porque va a haber una charla a posteriori con referencia específicamente a este tema. Después tenemos todas las causas pediátricas de enfermedad renal crónica, que como ya mencionamos, son mucho menos frecuentes en la vida adulta, pero son completamente diferentes, recordando que la más frecuente son las anomalías de la vía urinaria. Y por otro lado, están todas las enfermedades crónicas que pueden debutar durante la vida infantil, durante la etapa infantil, que condicionan un riesgo muy alto para enfermedad renal crónica en la vida adulta. Sobre todo la diabetes, la hipertensión arterial, la obesidad y el cáncer. Y finalmente están los hábitos de vida, que no sabemos muy bien hasta qué punto constituyen un factor de riesgo de enfermedad renal crónica, pero que seguramente a lo largo de la vida, junto con los otros factores, influyen en la progresión y en el tiempo en el cual ese niño va a llegar a tener mayor daño renal. Sobre todo la dieta, el ejercicio, el tabaquismo. Hablando del primer grupo de enfermedades, las enfermedades genéticas, como dijimos, hay un grupo de enfermedades monogénicas que generan enfermedad renal crónica en los niños. Corresponde aproximadamente al 30% de los pacientes que tienen enfermedad crónica en edad pediátrica tienen alguna patología monogénica determinada que debe ser evaluada y estudiada y diagnosticada correctamente. Con respecto a los adultos, obviamente, el número de pacientes que tienen este tipo de enfermedades es mucho menor, probablemente ronde entre el 10 y el 20% de todos los pacientes en diálisis tienen alguna causa genética de enfermedad renal. En algunos estudios de cohorte que se han hecho en pacientes en diálisis, sobre todo en Estados Unidos, se vio que las causas más frecuentes son la poliquistosis y las mutaciones asociadas a la proteína del colágeno. Por otro lado, hay factores poligénicos de baja penetrancia que cuando están presentes en determinadas personas y con un medio ambiente que los condiciona o les favorece el desarrollo de enfermedad renal crónica, los pone en mayor riesgo. Estos estudios no son estudios que se hacen habitualmente en la población en general, pero en determinadas circunstancias cumplen un rol que en el futuro pueden ser de importancia. Con respecto al otro grupo, entonces, de factores de riesgo, dijimos que las anomalías congénitas de la vía urinaria corresponden a la primera causa de enfermedad renal crónica en pediatría.
Hay varios estudios desarrollados en pacientes adolescentes, sanos en realidad, que eran muchachos que eran evaluados para realizar el servicio militar en Israel. Estos chicos y chicas se los realizó un interrogatorio muy minucioso, se determinó qué factores de riesgo, qué antecedentes tenían, se los evaluó clínicamente y se evaluó por determinados análisis de laboratorio, y se los siguió durante muchos años, varias décadas, y se observó, por ejemplo, que aquellos adolescentes que tenían antecedentes de enfermedad renal crónica, de pielonefritis, de alguna enfermedad glomerular o cualquier otra patología renal que no estaba resuelta, a lo largo de los años determinaba un riesgo mucho más alto de llegar a la insuficiencia renal crónica terminal en relación al grupo de adolescentes que al ingreso de esta evaluación no tenía estos antecedentes. Vamos a ver que este tipo de estudios en esta población nos ayuda mucho a entender cuáles son los factores de riesgo a los cuales tenemos que darle más importancia. Una de estas anomalías congénitas de la vía urinaria que vemos frecuentemente en la práctica diaria es el paciente que se presenta con un solo riñón. Dentro de este grupo de pacientes hay dos grupos. Uno, que son pacientes monorrenos congénitos, es decir, que tuvieron una agenesia renal o tuvieron una displasia renal multiquística unilateral, como la que se ve en la foto en esta ecografía, y son pacientes que ya nacen con un solo riñón, es decir, que la alteración se produjo intraútero. Mientras que hay otro grupo de pacientes que a lo largo de su vida postnatal desarrollan alguna patología, por ejemplo un tumor de Wilms, y se necesita realizar una nefrectomía. Es decir, son dos grupos diferentes de pacientes que a veces se comportan de manera diferente. Generalmente los pacientes que son monorrenos congénitos, es decir, que cuando ya nacen tienen un riñón menos, son pacientes que logran tener un filtrado glomerular mayor que aquellos pacientes que en el transcurso de su vida se les saca un riñón. Otro ejemplo son los donantes renales para trasplante, y por supuesto no son niños, en general son mayores de 18 años. Bueno, esas personas que quedan con un solo riñón, a lo largo del tiempo tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica, alrededor de un 5 o un 10% después de 20 años de seguimiento. Es decir, que no es lo mismo la adaptación que surge ante una situación de monorreno congénito a un monorreno que se produce luego por una nefrectomía. Vemos en esta diapositiva cómo la adaptación va cambiando o se produce a través de algo que se llama reserva funcional, es decir, los nefrones tienen la capacidad de aumentar su filtrado en respuesta a estímulos vasodilatadores, y esta función, esta reserva funcional les permite adaptarse a la disminución de la masa renal y les permite mantener una función renal estable, una creatinina estable, y solo en un estado de una disminución muy importante de masa renal aparece algún grado de, por ejemplo, albuminuria, que es un marcador precoz de enfermedad renal crónica. Pero hay determinadas circunstancias que pueden hacer que esta reserva funcional se altere y aparezcan antes alteraciones. Por ejemplo, la hipertensión que genera arteriosclerosis, o la obesidad, una dieta inadecuada, la diabetes, el síndrome metabólico. Todas estas patologías pueden afectar a un paciente monorreno y generar que esta reserva funcional se agote más rápidamente y que a lo largo del tiempo aparezca disminución del filtrado glomerular con aumento de la creatinina, microalbuminuria o macroalbuminuria, es decir, proteinuria significativa como marcadores de enfermedad renal. Bueno, ahora vamos a charlar sobre las patologías que se pueden presentar a lo largo de la vida de un niño, que se presentan, que son crónicas y que pueden determinar a largo plazo la presencia de enfermedad renal.
Como ustedes saben, la obesidad es una gran pandemia que ha aumentado muchísimo en las últimas décadas, ha afectado a niñas y niños en todo el mundo y ha aumentado muchísimo la incidencia, sobre todo en países de América, tanto América Latina como toda la región de las Américas. La obesidad genera genera múltiples alteraciones a nivel de todo el organismo, pero sobre todo en el riñón se produce una alteración de algunas proteínas que en definitiva generan un aumento de la resistencia a la insulina, aumento de los niveles de insulina, aumento de la activación del sistema renina-angiotensina, de la inflamación y del estrés oxidativo. Todo esto genera a la larga mayor debut de diabetes, sobre todo tipo 2, mayor hipertensión arterial, mayor enfermedad cardiovascular, y todo esto corresponde a factores de riesgo de enfermedad renal crónica. En un estudio similar al que conversamos antes, en pacientes adolescentes seguidos por ingreso de servicio militar en Israel, el mismo modelo de estudio, esos pacientes se pesaron, se midieron, se les calculó el índice de masa corporal al ingreso al servicio militar y se los siguió durante varias décadas. Y lo que se observó es que a partir del percentil 85 de índice de masa corporal, los pacientes tienen mayor riesgo a largo plazo de desarrollar enfermedad renal crónica terminal con ingreso a diálisis luego de varias décadas. Sobre todo, el riesgo más alto está dado en aquellos pacientes que tienen un índice de masa corporal por encima del percentilo 95. Bueno, a continuación vamos a charlar de la otra gran enfermedad prevalente en el mundo, que es la hipertensión arterial, que a veces se presenta en la infancia. En el mismo modelo de estudio, pacientes de 17 años que se evaluaron para ingreso al servicio militar, se les toma la presión arterial y se determina si son prehipertensos, hipertensos o si tienen presión arterial normal. Y lo que se observa es lo mismo, que en aquellos pacientes que son hipertensos, y esto corregido también en un estudio multivariado por otros factores, como puede ser obesidad, como puede ser el sexo, etc., se encuentra que los pacientes hipertensos y prehipertensos también, es decir, aquellos que están con un percentilo de presión arterial entre el percentilo 90 y 95, también tienen más riesgo de desarrollar enfermedad renal crónica a lo largo de las décadas siguientes de la vida. En este gráfico podemos observar lo mismo. Los pacientes hipertensos tienen más riesgo que los pacientes normotensos de desarrollar enfermedad renal crónica. Hay un grupo de estos pacientes hipertensos que además son obesos. Fíjense que dentro de los pacientes hipertensos, casi el 30% además eran pacientes obesos con un índice de masa corporal por arriba del percentilo 95. Pero, independientemente de la obesidad y de otros factores, como dijimos, la hipertensión sostenida durante la adolescencia parecería duplicar el riesgo de padecer enfermedad renal crónica en la vida adulta, independientemente de otras condiciones, independientemente de la severidad de la misma. Finalmente, otra enfermedad tan prevalente entre los pacientes renales crónicos adultos, como es la diabetes. Ustedes saben que sobre todo la diabetes tipo 1 es una enfermedad que muchas veces debuta en la edad pediátrica. Esta enfermedad es progresiva, va dañando el riñón a lo largo de los años. Si uno pudiera observar biopsias renales seguidas de los pacientes, vería cómo a partir de un glomérulo normal a lo largo de los años se van produciendo depósitos que generan nódulos y que finalmente terminan con la glomerulosclerosis, y esto genera inicialmente un aumento del filtrado glomerular que después empieza a declinar a lo largo de los años. Habitualmente uno de los primeros marcadores que se observan es la presencia de albuminuria, que a lo largo del tiempo se transforma en proteinuria significativa.
Esto también se ha visto que puede ser reversible, es decir, en realidad antes se creía que todos los pacientes que iniciaban o presentaban microalbuminuria iniciaban este camino de progresión hacia la proteinuria y hacia la caída de filtrado. Sin embargo, la microalbuminuria puede ser reversible y también hay pacientes que declinan el filtrado sin tener microalbuminuria elevada nunca. También la presión arterial se ve incrementada a lo largo de los años. En algunos estudios que se han estudiado niños con debut diabético en distintas etapas de la infancia, chicos que debutaron menores de 5 años, entre 5 a 10 años o mayores de 10 años, lo que se observa es que en el transcurso del tiempo hay a los 10 años aproximadamente un 25% de los chicos desarrollan albuminuria sostenida y alrededor de los 20 años de seguimiento el 50% de los niños desarrolla albuminuria sostenida. Entonces, esto es independiente de la edad de debut de la diabetes. Y es una patología que debemos prestarle mucha atención para tratar de evitar la progresión y el desarrollo de enfermedad renal crónica severa posterior. En el mismo trabajo de pacientes de 17 años evaluados para ingreso al servicio militar, lo que observamos es que si comparamos los pacientes con diabetes tipo 1, que tenían diabetes tipo 1 al momento de la evaluación, los que tenían diabetes tipo 2, que por supuesto eran muchos menos, y los pacientes que no tenían antecedentes de diabetes, obviamente a lo largo de los años, los pacientes con diabetes tipo 1 eran los que ingresaban en diálisis a una edad más temprana y tenían una mayor probabilidad, de mayor riesgo de ingresar en diálisis. Pero, sorprendentemente, son los pacientes con diabetes tipo 2 los que tenían mayor mortalidad a lo largo de las décadas de la vida, asociadas sobre todo a causas de tipo cardiovasculares. Es decir, que la diabetes tipo 1 se asocia a enfermedad renal crónica terminal a edades más tempranas de la vida. Y la diabetes tipo 2 se asocia con mayor mortalidad secundaria a causas cardiovasculares, incluso antes de ingresar en diálisis. Finalmente, el cáncer a veces afecta a los niños. Genera en los niños varios problemas. Muchos de los cánceres infantiles están relacionados al riñón, sobre todo el tumor de Wilms, y eso genera nefrectomías unilaterales, a veces incluso bilaterales, pero lo más frecuente es unilateral, y eso genera, como vimos, la disminución de la masa renal que se produce luego de la vida postnatal y ya conlleva un riesgo a largo plazo de enfermedad renal crónica. Pero además estos niños suelen estar sometidos a insuficiencia renal aguda de distintas causas, como la presencia del síndrome de lisis tumoral, sepsis, isquemia de distintos tipos o toxicidad de distintas drogas. Muchas veces requieren quimioterapia. Dentro de estos hay algunas drogas que son más nefrotóxicas que otras, sobre todo la ifosfamida y el cisplatino, y finalmente hay un grupo que además requieren radioterapia y tienen riesgo de padecer nefritis por radiación. Es decir, que los pacientes con cáncer que debutan en la edad pediátrica son pacientes que tienen altas chances de presentar a largo plazo enfermedad renal crónica. Entonces, con todos estos factores de riesgo que estuvimos analizando, podemos llegar a la conclusión de que hay algunas intervenciones que podemos realizar. Una muy importante es la determinación de la tensión arterial para detectar hipertensión arterial precozmente en la infancia, en todos los pacientes pediátricos, pero sobre todo en aquellos que tienen algún antecedente de patologías de las cuales estuvimos hablando en esta charla. Estos pacientes además requieren equipos multidisciplinarios de seguimiento, formados por distintos especialistas, médicos y no médicos, para el manejo de estas enfermedades tan complejas. Generalmente requieren consultorios de seguimiento especializados para niños de alto riesgo con enfermedad renal, y lo que es muy importante es también plantear la transición hacia el equipo de adultos, porque como vimos, muchos de estos pacientes presentan enfermedad renal crónica de edad o leve durante la etapa pediátrica,
pero van a requerir un mayor seguimiento y control para no evolucionar a formas más graves en la vida adulta. Para eso es importantísimo la transición del equipo pediátrico al equipo adulto. Y finalmente, algunos factores, estudios genéticos, nos pueden permitir en algunos pacientes tener una idea más clara de qué les sucede y en algunos casos plantear un tratamiento específico. Finalmente, los hábitos saludables que tienen que ver con la dieta, con el ejercicio físico, con evitar algunos tóxicos como el tabaco, siempre pueden ayudar en estas patologías, aunque no está demostrado que estos hábitos per se constituyan un riesgo a largo plazo para enfermedad renal. Sobre todo sobre las dietas vamos a tener una charla también a continuación en esta mesa, así que no vamos a entrar en ese tema. Muchas gracias por habernos acompañado, espero que hayan podido disfrutar de esta charla.